Podcast número 4 de Núcleo Millennial. Hoy volvemos a hablar de la inmigración, el tema que dejamos la semana pasada. Vamos a hablar hoy desde un punto de vista más personal, desde la experiencia personal. Como dijimos la semana pasada, yo soy argentino, como se puede ver por mi acento, pero viví prácticamente toda mi vida en España. Y del otro lado tenemos a Damian, que nació en Serbia, pero al año se fue a vivir a Canadá. Así que hoy vamos a analizar un poco nuestra experiencia personal, cómo fue emigrar a tan baja edad. En realidad son dos escenarios distintos porque el mío es ya haber vivido la infancia y en la entrada a la adolescencia en el país de origen, y no tiene nada que ver con la experiencia tuya, que es directamente lo único que recordás es de tu infancia, es Toronto, es Canadá, con lo cual la experiencia es distinta y de esta manera poder sustentar los argumentos que dimos la semana pasada. Obviamente como inmigrantes nuestra postura fue más bien a favor de la inmigración, pero bueno, paso a preguntarte a vos, Damian. Quiero que arranques, que rompas el hielo, y me gustaría preguntarte entonces cómo fue tu experiencia. Dos culturas que no tienen nada que ver una con la otra, la Serbia, la cultura de los Balcanes, conocida por lo menos por nosotros, por la antigua Yugoslavia y por la guerra que hubo, que separó a Yugoslavia en un montón de países, y que seguramente eso tuvo mucho que ver con el motivo por el cual emigraste, y llegar a Canadá, un país considerado de los más desarrollados. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿Canadá es lo que dicen que es? Tiene la fama de ser extremadamente desarrollado, abierto, parece un paraíso excepto por el clima, pero sacando el clima parece ser como la ciudad perfecta. ¿Es tan perfecta como dicen? No, pero no lo digo, no lo digo para criticar mi ciudad ni uno de mis países, pero para mí no existe un país perfecto. O sea, aunque es un país de inmigrantes, y diría que la gente mucho más abierta de nuestro vecino, ¿no? Los Estados Unidos, también se puede encontrar racismo. También hay una diferencia entre nativos, entre inmigrantes. Ahí no, a lo mejor no se base tanto en el color del piel como en Estados Unidos, pero ahí sí que hay una separación entre inmigrantes y como canadienses nativos, que son realmente esos de Inglaterra, pero Sí, hace de dos cuatro o o tres cinco, generaciones máximo, claro. sí, bueno, del siglo XIX, pero se puede ver con el acento y de cómo se habla en inglés. Ujú. Y sabemos, o sea, yo me encuentro en una situación por mi nombre, solo un ejemplo. Alguien estaba buscando un trabajo para trabajar en un restaurante, ganar un poco de dinero, ¿no? En el verano antes de volver a la uni. Y uno, después de tener la entrevista bueno, después de recibir el trabajo, el jefe me dijo: sí, ¿no sabías de cómo si debería llamarte por tu nombre porque se escribe con J? Y me dice: sí, es que pensé que eres a lo mejor, no sé, de India o de Bangladesh y que no hablas súper bien inglés. Mm. Es solo un ejemplo, pero digo que son cosas que pasan. Así que paraíso donde están toda una familia súper grande no existe en Y mis eso que estamos experiencias. hablando de Toronto, que se supone que es súper abierta y con un montón de inmigración, Sí, pensar que Damian es de origen indio, porque aparte vos, al haber llegado al año, hiciste toda la escuela en inglés, o sea, tu nivel de inglés es nativo. sí, Eh, sí, claro. No, y bien que, o sea, lo que dijiste depende mucho de la edad, ¿no? De la inmigración, porque yo inmigré, yo no hice nada, ¿no? Un poco difícil para un bebé de inmigrar, sacar un visa un poco complicado, pero mis padres, digamos, sí, han decidido de inmigrar y, bueno, como dijiste, motivo 100% la guerra, ¿no? Porque era Ujú. una guerra civil. Y sí que, bueno, era sobre todo mi padre diciendo: bueno, yo no quiero ir a matar a mis hermanos, ¿no? Ujú. Era algo que no fue completamente nuestra elección. No, claro. Hubiese sido mucho mejor de seguir viviendo ahí, pero bueno, era complicado, digamos. Que no es exactamente lo mismo como alguien que toda su vida está, no sé, soñando o imaginando de vivir en Estados Unidos,
el país de oportunidades, ¿no? Mira películas de Nueva York. Y eso cambia un poco la manera de cuál los padres van a integrarse o no. Y para mis padres, por ejemplo, para empezar, cuando llegas, es bastante difícil de empezar de cero. Así que Sí. la primera cosa que vas a hacer es contactar cualquier persona de tu país de origen, amigos de amigos, de amigos de amigos, puede ser, ¿sabes? O como cruzamos a alguien por la calle que habla serbio, es como, hey, hermano, ya es nuestro hermano, aunque a lo mejor no sería nuestro amigo en el país de origen, pero es como necesitamos ese vínculo y alguien que te dice, sí, esto, no sé, este súper, es muy caro, este súper Sí. barato, aquí hay buena comida, aquí hay un restaurante donde son de Bosnia, pero hacen chevapis súper como en casa. Ujú. ¿Sabes? Eso era mucho más fuerte en mi caso que en el caso de mi hermana menor, por ejemplo, de Ujú. 6 años menos. Así que ella nació y creció en Toronto, pero digamos que ninguno de los dos tienen experiencias de vivir en Serbia, Ujú. pero con ella es un poco difícil y con el idioma y con la identidad, porque mis padres ya estaban mucho más integrados, ¿sabes? Así que hay como muchos aspectos, pero creo que empieza bastante con los padres, el punto de estar abierto a aceptar la nueva cultura y la nostalgia del país antiguo. Y creo que eso era distinto en mi caso y el caso de mi hermana. Y además, pensando de amigos que han llegado en el mismo tiempo, porque era una ola de inmigración bastante grande, obviamente, y hay algunos amigos que ni hablan serbio, y eso me da mucha lástima, ¿sabes? Claro, es que en realidad la inmigración siempre fue casi por supervivencia o por necesidad. Recién ahora en este nuevo paradigma nace este nuevo tipo de inmigración que es casi por placer o por probar algo nuevo, por Mm. cumplir un Los proyecto. ingleses en Barcelona, por ejemplo, Sí, en por, Barcelona por la clima, por ejemplo. está lleno en Barcelona o en Europa en general de gente que emigra no porque esté mal en su lugar de origen, sino porque quiere probar algo nuevo, quiere darse el gusto. Esto es algo nuevo. Antes la inmigración solo pasaba por pura supervivencia. Y claro, eso termina siendo determinante en la adaptación al final porque a mí me vas a acordar, por ejemplo, un amigo mío. En Venezuela estamos viviendo algo bastante similar. No están en guerra, pero prácticamente. Y la gente que sale de ahí sí lo hace por pura supervivencia prácticamente. Y yo noto como el que vino acá a Barcelona por supervivencia tiene un anhelo y una nostalgia mucho más fuerte de su país, quizá porque se lo arrancaron a la fuerza. Y es tremendamente distinto al que viene acá por gusto, por placer, no porque estuviera tan mal en su lugar de origen, sino porque le gusta más otro lugar para vivir y entonces la predisposición a adaptarse es mucho más alta, ¿no? Entonces eso me hace acordar a lo que estabas diciendo de tus padres, me hace acordar mucho a los míos también. También nosotros emigramos en una época pre-internet y eso es determinante porque perdías totalmente el contacto, Mm, perdías la información con tu lugar de origen. Yo creo que mis padres lo sufrieron mucho en su momento, habían desconectado completamente de todo lo que habían visto en su vida y yo creo que hoy eso ha cambiado mucho. Creo que hoy una persona que emigra, un argentino por ejemplo que viene acá a Barcelona, no solo primero se encuentra una gran comunidad de mm, argentinos con la que conectar, sino que por internet se pueden hacer videollamadas, que evidentemente no es lo mismo que el contacto rutinario con tu familia, pero es un gran avance. Entonces hoy emigrar es mucho más fácil que antes. Pero en nuestro caso fue duro, nosotros vinimos en la crisis del corralito en busca de una vida mejor y como te digo, la adaptación de mis padres fue compleja y en mi caso personal también yo veo una gran diferencia entre lo que me pasó a mí y lo que le pasó a mi hermana. Yo vine con 12, mi hermana con 8 y la historia es completamente distinta. Yo con 12, al haber vivido la infancia ahí, que yo tengo hermosos recuerdos de mi infancia, la pasé muy bien, eh, y haber entrado en la adolescencia, cuando vine acá, también es como me lo sacaron todo de golpe, cambio de vida muy de golpe y creo que me quedó siempre como esa añoranza o ese anhelo de haber perdido algo que me gustaba. Entonces, después cuando llegó la llegada de Internet, yo tengo el recuerdo, año 2008 por ahí, con YouTube, cuando empezaron a subir videos a YouTube de cosas de Argentina, yo me volví loco porque extrañaba
mucho. Entonces creo que es una edad, entre los 8 y los 12 es una edad determinante en la vida. En general, no para un inmigrante. Creo que para cualquier persona, entre los 8 y los 12 se define gran parte de tu personalidad. Y en mi caso, quizá en mi cabeza es como que adopté la cultura argentina, y en el caso de mi hermana que vino con 8, medio que se quedó ahí como entre medio de las dos cosas, ¿no? Y se puede notar en la forma de hablar que tiene. Yo, por ejemplo, creo que mantuve bastante el acento argentino. Igual tiene bastante que ver con que ahora hice muchas amistades argentinas acá en Barcelona. Pero en el caso de mi hermana, no habla ni una cosa ni la otra. Habla como una mezcla. Habla con palabras argentinas pero con acento español. Y acá me gustaría meter un término que en realidad no sé si existe en castellano, existe en inglés, que es el de Third Culture Kids. Como literalmente serían niños de tercera cultura, que tiene que ver con justamente esta generación de niños más de ahora, más de este siglo XXI, que o bien nacieron o se criaron en un país diferente al de sus padres, y por lo tanto tienen dos culturas y al mismo tiempo no tienen ninguna, ¿no? Es como me siento parte de los dos y de ninguno al mismo tiempo, porque por un lado en casa vivo una cultura, pero que después en la calle no está. Entonces, claro, por ejemplo, mi hermana, ¿no? Si le preguntas qué se siente, es re difícil esa pregunta para ella, porque si te dice Argentina, en el fondo se está sintiendo en un lugar en el que no tiene recuerdos prácticamente. Y si te dice española, también es raro porque no vivió esa cultura en casa. Es una mezcla, es como aquello de sé un poquito de todo, pero no sé mucho de nada, ¿no? Sí. Esa expresión. Y claro, es algo, es un concepto nuevo. Gente que quizás no se siente de una cultura concreta, y eso es una tendencia que está pasando hoy en día. Y yo creo que acá conecto un poco con lo que hablamos en la primera parte del podcast la semana pasada, que tiene que ver con que es difícil imaginar un mundo en el futuro, sobre todo en los países desarrollados, en el cual las culturas siguen siendo como territoriales, ¿no? O sea, creo que cada uno empieza a buscar, en el momento que vos no sentís una cultura de un país como tal, por así decirlo, empezás a buscar idiosincrasias por otro lado, como puede ser una ideología o cualquier comunidad que te haga sentir, tener un sentimiento de pertenencia que no tiene por qué ser territorial, puede ser virtual. Sí, creo que para volver a algo que dijiste que me pareció súper interesante, eso de cómo estar sentado en dos sillas en el mismo tiempo, pero yo tenía experiencias parecidas, porque en Canadá también, por ser un país con tantos inmigrantes, es muy típico de poner como el label a una persona, ¿no? Así que yo me acuerdo de niño, por mi nombre, especialmente de J, pues, sabes que los niños te hacen bullying, ¿no? Típico. Y para mí estaban diciendo como damn Jan, que a lo mejor no significa nada, pero cuando tienes 5 años es como, no sé, es como te pones súper triste. Y me acuerdo de volver y hablar con mi madre diciendo como, bueno, pero no sé, no me siento ni canadiense, ni serbio, no sé qué, como un niño, ¿eh? Y él como, no, pero tú puedes elegir lo que quieres, o aún mejor, puedes ser algo especial, una mezcla, solo, ¿sabes? Como solo hay uno de ti, y cosas así, de madre. Pero creo que eso o sea, es algo que pasan todos, y especialmente sale con esa edad de adolescentes, cuando quieres buscar un poco de identidad, Sí. y sabes que no eres exactamente como los nativos, digamos, ¿no? Como la mayoría, o lo que sea. Pero tampoco, si vuelves mañana, van a darse cuenta que no creciste ahí. O sea, porque yo tenía la suerte también de volver bastante seguido y pasar todo el verano con mi abuelo o con mi abuela en Serbia. Así que eso me ayudó bastante. Pero era súper... Alguien me pregunta, ¿pero de dónde eres? Yo digo, pero de Belgrado. O sea, nací aquí, ¿sabes? Sí. Y él como, pero a ver, pero No. ¿de dónde? O sea, se puede ver, Que no ¿no? eres, Por claro. tu cara y por tu ropa y por tu actitud. A cosas pequeñas. O sea, me acuerdo no sé, si con 9 o 10 años hay un dicho, un poco lo que dijiste de dichos, de expresiones, ¿no? Es cote shisha. Cote shisha es literalmente quien te corta el pelo, pero significa
¿qué importa qué dice ese tío? ¿Sabes? ¿Qué importa qué dice? Como, ¿quién te escucha un poco, no? Pero yo me acuerdo diciendo como, mi padre me corta mi pelo, ¿sabes? Y todo como muerto de risas y yo como, pregúntale, ¿qué shisha? Yo como, bueno, mi padre, o sea, mi padre me corta pero también significa, es como, ¿quién te escucha? Mi padre, ¿sabes? Claro. Pero eso son experiencias que creo que todos los inmigrantes pasan y en el momento puede ser duro, ¿no? Como un niño, porque quieres hacer parte del grupo, quieres que te aceptan, pero ahora es como mucho más rico cuando hablas con alguien que tiene esas experiencias de ser inmigrante, de vivir algunos años en un país, algunos años en otros países, que habla varios idiomas, ¿sabes? Una riqueza, pero como niño no te puedes dar cuenta de eso, solo quieres que te aceptan, Sí, ¿no? para los niños yo creo que es duro y acá es donde, claro, está el dilema de qué hacer, si tiro más para el lado del lugar de origen o para el lado del lugar de destino, por así decirlo. Y eso es re difícil de decidir y acá es donde hay muchos que eligen una opción y hay otros que eligen otra. Yo, por ejemplo, como yo no vine acá a Barcelona ciudad, sino que estaba a 40 kilómetros y era un lugar donde había pocos inmigrantes, yo elegí mimetizarme y a los 3 meses estaba totalmente adaptado y no tuve absolutamente ningún problema de adaptación acá. Y sí es verdad que en mi clase habían también inmigrantes de Marruecos y de Ecuador y ellos no estaban para nada integrados. Con el paso del tiempo, yo analicé eso y dije, qué lástima porque seguramente es una situación racista, es decir, es por el simple hecho de yo ser blanco, los niños de 12 años tienen más predisposición a meterme en el grupo porque lo ven como uno más y a los ecuatorianos y a los marroquíes no los hacían aceptar, ¿no? No los integraban. Entonces, eh, se puede interpretar como una actitud racista en general de la sociedad. Ahora, después, en la universidad me pasó algo que me contradijo un poco este análisis, que es que conocí a otro ecuatoriano que estaba totalmente integrado y eso en gran parte era porque hablaba 100% en español. Entonces, al hablar, al escucharlo, no te dabas cuenta que era ecuatoriano, hablaba 100% español y ahí te das cuenta de la importancia del idioma, incluso del acento y las expresiones, como eso te hace uno más. Tengo más ejemplos, un compañero colombiano que se llamaba Manu, que lo mismo, era colombiano, pero hablaba 100% español y estaba totalmente integrado en el grupo. Entonces eso contradice un poco mi análisis inicial, que era la sociedad es racista. Por supuesto que siempre va a estar el factor racial en el medio, pero entiendo que también depende mucho de la predisposición que tenga el inmigrante a adaptarse y gran parte de eso es el idioma, aprender el idioma incluso con el mismo acento. Es como que eso es lo que define realmente prácticamente tu nacionalidad, cómo hablas. Total, total. Hay un lado del racismo y creo que eso es un problema que hoy en día podemos ver con los que vienen de países musulmanes, porque son valores y tradiciones y, no sé, de todo, de la comida, es muy distinto de la cultura aquí, así Ujú. que esa integración cuesta más. Pero quería solo comentar algo de que depende también de la persona, y eso lo comentamos la semana pasada, y cada uno por un lado tiene que elegir, y para mí hay un poco un trade-off en el sentido de que más de uno um, significa menos del otro. Así que lo más que te integras, lo más que pierdes ese lado, por ejemplo, de tus dos amigos. Especialmente en casos, porque es una cosa si un serbio va a Canadá donde se habla inglés, pero es otra cosa si alguien viene de Argentina, de Chile a España. Es el mismo idioma. Mm. Como, para no hablar de como la, no sé, justicia histórica y no sé qué, que tengan el derecho de volver por ser ex colonia y no sé qué, pero el simple hecho de que se entiende realmente. Pero tengo muchos amigos que me decían, no, tenía que cambiar la manera de hablar para que se entienda, para que sea más fácil, ¿no? De no usar el mismo slang, de tener un acento un poco más neutro. Y eso lo podemos ver con algunos países más que otros, como de Venezuela, de Colombia, a lo mejor es algo más neutral, pero de Chile y de Argentina puede ser difícil, ¿no? Para los españoles
de acá de entender. Pero hay algunos que cambian completamente su acento y es algo falso, o no es natural. Pero por otro lado, podríamos decir que es algo bien por la integración. Y hay otros que dicen, no, soy argentino, che, voy a seguir hablando, no me importa. O sea, estoy seguro que me puedes entender, ¿sabes? Eso es complicado. Yo creo que desde el punto de vista práctico, lo que más tiene sentido, o sea, lo que no tiene sentido es lo mío. Lo que no tiene sentido es que yo elegí, a pesar de haber venido acá con 12 años, elegí seguir con la cultura argentina por algún motivo, desde mi individualidad. Pero si yo lo analizo en el cómputo global, en el cómputo macro, yo creo que no. Creo que lo mejor para todos es que se adapten los inmigrantes lo más posible. No solo. Digamos, no solo por el lado de los locales, sino por el lado de los inmigrantes mismos, porque mi experiencia me dice eso con estos dos chicos ecuatorianos. Hubo una gran diferencia entre el bienestar de uno y del otro en función de lo adaptado que estaba a esa sociedad. Y yo entiendo que uno tenga esa nostalgia del lugar de origen y lo quiera guardar, pero al mismo tiempo creo que es peligroso como mantener eso como en el tiempo. Creo que acá también hay que diferenciar entre las generaciones. Es decir, la primera generación de inmigrantes es totalmente aceptable que tenga una tremenda nostalgia por su lugar de origen, porque es el que vivió, el que palpó con su propia mano. Entonces, es totalmente aceptable que quiera seguir sintiéndose de allá y hablar como allá. Y en cierto punto yo estoy en ese bloque porque viví 12 años de mi vida ahí. La segunda generación, es decir, los que ya no son inmigrantes, sino hijos de inmigrantes, son los que son estos third culture kids, que son los que son una mezcla y no son de los dos lados y de ninguno a la vez. Y en estos, yo creo que ya es mucho más importante todavía la adaptación y el hablar en el idioma y con el acento del lugar de destino, porque es el que fueron a la escuela desde los 3 años. O sea, es mucho más importante la adaptación ahí. Y ya ni hablemos de los que son nietos de inmigrantes. O sea, pero no sé si estoy de acuerdo. Si tus nietos tienen el acento argentino, ¿será un problema? Sí, para mí sí. Para mí sería totalmente incoherente. ¿Cómo mis nietos van a seguir hablando argentino? O sea, mis abuelos son catalanes y yo no me siento catalán ni tengo por qué serlo porque son dos generaciones más abajo. Si mis hijos siguieran sintiéndose argentinos y siendo hinchas de Boca y hablando, lo vería una incoherencia total, porque significa que yo hice algo mal y los abstraje. O sea, porque van a vivir en un lugar del que no se sienten parte. Yo soy el que emigró, entonces puedo vivir esa dicotomía, pero un nieto mío que viva esa dicotomía todavía me parece incoherente. Me parece que con el paso de las generaciones, porque si empezamos a tirar del hilo y nos vamos generando, o sea, tendríamos que tener todos la cultura del Imperio Romano. O sea, todos hemos emigrado en algún momento y en algún momento de una generación se tiene que ir perdiendo eso, porque al final el que realmente vos criás son tus hijos. Y ahí es donde puede haber esa dicotomía. Pero un nieto ya me parece que es un montón. Tienes razón, no dijiste nada falso, pero me parece que como hay algunas culturas o países que son más orgullosos que otros. Y hay algunos que como quieren guardar esa identidad y otros que como tengan tantas ganas de como olvidar un poco su pasado. Voy a explicar lo que estoy intentando decir con un ejemplo. Es el ejemplo pero el caso de fiestas, digamos. Cuando entras en una fiesta y hay mucha gente, especialmente en Barcelona, la pregunta de dónde eres. A algunos no les gusta. A mí es súper interesante, especialmente como extranjero, de una manera de decir, también eres extranjero, es más fácil de empezar una charla, hacer un vínculo, pero te puedes encontrar en una situación un poco rara. Me acuerdo de un caso de un amigo que estaba hablando con 3 chicas de Noruega, pero una asiática. Y él preguntando, ¿de dónde eres? Y él como, de Noruega también. Y él como, no, pero ¿de dónde eres? Y por su cara, eso estamos de acuerdo, pero no sé, es como lo puedes preguntar con una buena onda, buena intención, porque hay algunos que dicen, sí, mis abuelos son de Bangladesh y les encanta, o sea, son orgullosos.
Y Claro, hay pero otros que dicen que no puedo ser de Noruega porque tengo ojos así, ¿sabes? Es como, uff, no lo claro, sé, pero complicado. porque el mundo va cambiando y justamente lo que hablábamos en el podcast anterior era que todo es cada vez más global y los estereotipos cada vez nos dan menos información porque los estereotipos son de la información que hemos colectado durante miles de años pero que hoy está cambiando. Entonces yo creo que sí hay, para mí está mal si una chica con rasgos asiáticos te dice soy noruega, para mí no hay que preguntar nada más ahí porque creo que cada uno debería poder elegir la cultura que adoptar. Si esa chica nació y se crió en Noruega, ¿qué Sí, va a hacer? Es Noruega, o sea, sí, está perfecto que diga que es Noruega y no claro. me, y me- a mí también me molestaría si me pongo en su lugar que me digan, no, no, pero ¿de dónde? Porque es como diciendo, es que me acaba de pasar en el trabajo a mí un chico que llegó y le preguntamos de dónde sos y dijo de Barcelona. Yo me callé, pero el que estaba al lado mío Mm, dijo, no, pero ¿de dónde? ¿pero Como por qué? diciendo, ¿Por piel? él tenía rasgos filipinos, entonces le insistió en decir de dónde eres. Y para mí eso es súper incómodo, porque si él no se siente filipino, si él se siente de Barcelona, que está en toda su potestad porque nació y se crió acá, la verdad que sobra completamente esa pregunta. Quizá en el año 1972 era coherente, pero en el 2023 ya no es más coherente porque es la normalidad de hoy en día. Sí, 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 sí. Creo que eso de pregunta, pero ¿de dónde eres de verdad? Lo deberías dejar a la persona a contestar. Y si dice, Claro. soy, porque yo lo decía siempre, ¿no? En Canadá, ¿de dónde eres? O aquí, por ejemplo, bueno, nací en Serbia, pero crecí en Canadá. Porque yo no tengo ningún problema con eso. Pero hay algunas que están a lo mejor escapando de recuerdos Sí, feos o no sé. Pueden ser mil cosas. sí, o que simplemente no se sienten de ese lugar porque no lo vivieron y ya está. Y también creo que va muy de la mano con las culturas más minoritarias que otras. Por ejemplo, la cultura catalana es un ejemplo de una cultura que cada vez tiene menos participantes, por así decirlo. Entonces hay una mentalidad muy, muy enfocada a mantener la cultura porque cada vez se está perdiendo más. Entonces, lógicamente, van a tener mucho más arraigada esa cultura porque sienten que son los últimos que tienen que defenderla. Ahora, una cultura súper grande, como por ejemplo, yo creo que el argentino no está muy preocupado en salvar la Mm. cultura. De hecho, normalmente una gran parte de los argentinos que vienen acá es como, no, la cultura... Hay de todo, ¿eh? Hay muchos que la siguen a rajatabla, al pie de la letra y que siguen viviendo las mismas cosas de Argentina acá, pero hay otros que quieren desconectar de eso porque se saturaron, porque es un país donde cada vez es más complicado vivir y se saturaron de todas esas cosas malas de Argentina y no quieren saber más nada. Entonces también Mm. creo que va muy relacionado, depende de la cultura, entonces. No, depende de la cultura, pero dijiste algo interesante, depende del estatus del inmigrante y de su país de origen. Por Ujú. ejemplo, hay esa idea de como un expat, ¿no? Que va a otro país para vivir. Pero ¿cuál es la diferencia entre un expat y un inmigrante? La diferencia es que un expat va de un país rico a un país más pobre y el inmigrante viene de un país pobre a un Claro, país rico. sí, Simplemente. sí. Así que en Francia, si alguien trata a alguien de, no sé, de Marruecos, aunque es la segunda, tercera generación, como no ser francés, Mm. es un elitismo cultural. Tremendo. O eso a lo mejor podría ser el caso con esa asiática, digamos, de Noruega. Es como le enoja, porque no conozco el caso de Noruega, pero puede ser que no es la primera vez que le hagan la pregunta. Y es como, mierda, ¿qué tengo que hacer para que me acepten? Ni hablo mandarín, ni Claro. fui 0 veces a China, no tengo ningún vínculo con eso, pero por mi cara tengo que ser una china siempre. Es que, claro, Eso es injusto. los rasgos cada vez tienen que definir menos a las personas. Lo que tiene que definir es la personalidad y la forma de ser. Y a mí, volviendo a lo que decías de Francia y alguna tendencia que hay en Europa, es volviendo a lo de las generaciones, cuando ya sos una tercera generación, cuando sos nieto de inmigrantes, para mí sí es un problema a nivel global que esa gente no esté integrado, no se sienta de ese país por los dos lados. ¿Eh? O sea, creo que es un bucle, no hay un culpable principal, pero sí creo que es un problema, porque yo creo que un nieto de inmigrante tendría que estar 100%. Yo tengo 100% integrado. Yo tengo un conocido que era nieto, es de Bangladesh, en realidad es nieto de un inmigrante de Bangladesh viviendo en Londres, y él no se sentía, pero
para nada europeo. De hecho, criticaba un montón la cultura occidental y él se sentía muy, muy de Bangladesh. Y claro, eso vos te das cuenta que al final a la larga lo que genera son como, entre comillas, guetos. O sea, gente Sí. que está inadaptada y que creo que si con el paso de las generaciones no lográs que la inmigración se adapte, por los dos lados, ahí sí que creo que hay como varios escenarios, ¿no? Acá también me gustaría hacer un pequeño inciso, que es la diferencia entre la interculturalidad y la multiculturalidad. Multiculturalidad es cuando varias culturas viven por separado en armonía, o sería en el caso de Singapur, por ejemplo, donde hay una comunidad china, una india y una de Malasia, donde no se mezclan entre ellos, viven entre comillas, armonía, pero con sus diferencias, que puede haber cierta armonía, pero que en el fondo hay diferencias, ¿no? Y después tenés el escenario de la interculturalidad, que es cuando sí se mezcla la gente, que podría ser el caso de, no sé, un Berlín, un Nueva York, donde un niño que nace ahí puede tener un padre de Nigeria y una madre de Jamaica, no sé, por poner un ejemplo. Eso es la interculturalidad. Y yo en mi caso personal, y esto sí es una opinión, yo creo que un lugar donde fluye más la buena energía y la armonía es un lugar más bien tirando a intercultural, es decir, donde los rasgos y tu origen no determina tu identidad, sino, o sea, la identidad que rige es justamente la interculturalidad, o sea, enriquecerse de muchas culturas a la vez, el hecho de cerrarse y que los inmigrantes emigren, valga la redundancia, y mantengan su cultura pura, intacta y solo mezclándose entre ellos, creo que a la larga termina siendo un problema para los dos, para el lugar de destino y para ellos mismos, que no terminan siendo adaptados y no se sienten de ningún lado. No, pero el caso de ese amigo de Bangladesh en Inglaterra, a ver, es un poco la culpa de los ingleses en el sentido de que parece que no importa cuántas generaciones, pero siempre va a ser distinto por color de piel y no es como el estereotipo, el típico tradicional inglés blanco, ¿no? Y que hay esa, entonces, hay esa división en la sociedad. Y eso creo a lo mejor de Singapur, aunque es una ciudad, bueno, un lugar, un micropaís independiente, lo que sea, bastante desarrollado y súper avanzado, hay diferencias de clase, ¿no? De tu estatus en la ciudad. Los malays, por ejemplo, son más altos que los chinos. De multicultural, cuando dices, yo pienso más de países, bueno, Canadá se llama un país multicultural. Y a lo mejor Estados Unidos también no es exactamente lo mismo, pero es parecido en el sentido que puede ser Italian American, ¿no? Puede ser Russian Canadian. Puedes tener como dos. Y volvemos un poco a eso de dos sillas, pero tienes que elegir porque vas a ir más por uno, más por el otro, pero no hay ningún problema. Y de dar como el ejemplo contrario del caso de ese ejemplo con las tres chicas de Noruego, los italianos en Nueva York son súper orgullosos. Se llaman italianos, pero hace 3, 4 generaciones y son algo nuevo. No son los italianos de Italia, no hablan italiano, a lo mejor ni estuvieron de vacaciones en Italia, pero, o sea, la pizza de Nueva York italiana no es la pizza de Italia. Claro. Es algo nuevo, pero son muy orgullosos, ¿no? Claro. Claro, lo mismo pasa con Argentina, con los descendientes de italianos, que gran parte de la cultura argentina en realidad viene de Italia. Y lo mismo con el ejemplo de la pizza, como la pizza que viene de Italia en Argentina es una comida muy típica, pero también hay una versión argentina que es como con un grosor más grande y demás. Ahí es como la explicación de, o sea, eso es lo que ya empieza a tener sentido, que es un colectivo inmigrante se mimetiza con el lugar de destino y queda una cosa nueva, como dijiste antes, que es una mezcla entre ambas, y eso ya sí empieza a tener más sentido. Ahora bien, también me gustaría remarcar acá que una cosa es Estados Unidos y Argentina, que eran países en los que prácticamente se fundaron por inmigrantes, y otra cosa muy distinta es cuando llegas a un país donde ya hay una gran civilización y una gran cultura local. No quiero entrar en polémicas de que estaban los nativos americanos y demás, que sí, eso da para otro podcast,
Pero bueno, evidentemente Estados Unidos y Argentina eran dos países que necesitaban meter un montón de gente y son fundados prácticamente, por lo menos desde la Revolución Industrial para adelante, no fundado, sino forjado por inmigrantes, que es diferente a un país que ya tiene locales. Así que bueno, Damian, un placer haber compartido estas experiencias de vida que nos han tocado a los dos y que nos han hecho quizá ser como somos. Un tema súper interesante que seguramente iremos tocando más adelante. Así que muchas gracias y nos vemos en el capítulo, en el 5 ya sería la semana que viene. Gracias, hasta la próxima.